Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, celebramos hoy el domingo 28 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos muestra cómo el Señor reemprende su camino hacia Jerusalén, que no olvidemos es la meta de su peregrinar. Allí entregará su vida. Es la tercera etapa de su camino y tiene que pasar entre Samaria y Galilea. Samaria es símbolo de la infidelidad y Galilea lo es también de la cotidianidad. Es interesante descubrir cómo el Señor ha entrado en nuestra cotidianidad, en nuestra historia de todos los días, y en ese entrar descubre también infidelidades para sanarlas. Podría haber pasado de largo, evitando desencuentros con los samaritanos, pero se deja interpelar por esos 10 extraños que además son leprosos. 10 era el número de adultos necesarios para una asamblea en la sinagoga. 10 es la cifra del obrar humano que se hace a través de los 10 dedos de la mano. 10 representa entonces a toda la humanidad y todo nuestro actuar, llamados a convertirnos en hijos de Dios, en miembros de su familia y a reproducir sus mismas obras. 10, como ya dijimos, eran leprosos. La lepra representa también el pecado y su consecuencia, que es la muerte, que nos excluye de la vida eterna. Como los leprosos que estaban excluidos del culto y de la comunidad. Ellos eran contaminados que contaminaban. Eran como muertos desde el punto de vista físico, religioso y civil. Nadie podía hacer nada por ellos. Únicamente Dios. Y ni siquiera a Dios podían acercársele porque no les permitían entrar en el culto. Los leprosos entonces se pararon a distancia y gritaron a Jesús. Su oración es la súplica del pobre que siempre encuentra eco en el corazón del Padre. En esa voz el Padre reconoce la voz de su Hijo, que se ha hecho el último de todos. Los leprosos son los primeros en llamar a Jesús por su nombre, y llamar por el nombre significa ser amigos. En efecto, nuestra lepra, nuestra ceguera y nuestra maldad nos permiten llamar a Jesús por su nombre, como amigo. Y no porque lo merezcamos, sino porque Él se ha identificado precisamente con nosotros, pecadores, y porque Él puede realizar en nosotros lo que su nombre significa. Jesús es el Salvador, que salva al pueblo de los pecados. En Él podemos confiar plenamente y llamarlo Maestro, y le suplicamos su compasión, porque Él es la misericordia del Padre hecha carne. Y cuando lo llamamos responde de inmediato. Así sucedió en el relato. Ellos imploran la compasión y la misericordia de Dios, que es eterna, y esta misericordia no se hace esperar. Extrañamente, los leprosos no quedan sanos de inmediato, sino que reciben la orden de hacer un viaje a Jerusalén. Es un acto de fe en su palabra, pues les pide hacer algo que solo los curados podían hacer. Para los leprosos les estaba prohibido por la ley, pero la obediencia a la palabra del Señor hace realidad el milagro. Obedecer al Hijo nos permite emprender hasta los caminos prohibidos e imposibles. La obediencia a la palabra nos limpia, nos purifica, y no es que necesitemos estar purificados desde antes para ir al encuentro con el Señor, sino que es precisamente el encuentro con Él y con su palabra lo que nos purifica. La salvación no es la condición, sino la consecuencia de su seguimiento. De manera que todos, incluso los más pecadores, estamos invitados a seguirlo y a recorrer su camino con la certeza de que mientras se va de camino, se realizará el milagro de nuestra curación. Y así sucedió. Uno de los 10, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús para darle gracias. La sanación, como vemos, se hizo efectiva para todos, pero se hace realidad y se convierte en salvación solo para el último leproso. Cuando se encuentra con el Salvador, cuando experimenta la salvación, el corazón debe volverse hacia el Salvador para glorificarlo, para postrarse delante de Él y darle gracias. Esto es, para celebrar la Eucaristía. Notemos cómo el evangelista destaca la alabanza y la acción de gracias festiva y muy expresiva. Esta debería ser la identidad del cristiano. Pero además resalta que el que vuelve era un odiado samaritano, un infiel, un mestizo, un doblemente excluido por leproso y por samaritano, pero que al contacto con Jesús es rehabilitado por aquel que se hizo leproso al contacto con nuestra lepra, con nuestro pecado, y que como buen samaritano recorre nuestros caminos para sanar nuestras heridas y darnos su vida.
El Señor plantea entonces 3 preguntas. ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo ha vuelto a dar gracias a Dios este extranjero? Preguntas que suenan a reclamo, pero que invitan a una reflexión profunda sobre nuestra capacidad de dar gracias a Dios. Agradece solo aquel que es capaz de admirarse de las obras de Dios y que no se siente con derechos adquiridos, el que descubre que todo es gracia, todo es don inmerecido. A menudo sucede que nos habituamos a recibir y lo olvidamos, incluso creyendo que lo que recibimos son derechos adquiridos. Quien agradece está reconociendo una deuda que lo compromete con quien le ha dado. Quizá los otros 9 leprosos solo querían favores inmediatos, como sucede con frecuencia que buscamos a Dios solo como solucionador de problemas. Quizá por eso tengan tanto éxito algunas celebraciones mal llamadas de sanación y de liberación, y ciertos grupos no católicos en los que solo se busca esto: quitarnos el problemita que nos aqueja, solucionarnos la dificultad económica, etc. Pero no adquirir el compromiso de seguir a Jesús como discípulos hasta la cruz. Este compromiso sí lo adquiere el leproso samaritano, que no solo ha sido sanado, sino salvado al encuentro con el Salvador, y que ahora como discípulo va en la búsqueda de los otros 9 para transmitirles su fe, que consiste en darse cuenta del don y volverse de inmediato a dar gracias al que lo ha donado. Demos gracias a Dios, recibamos en este domingo la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.